Capítulo 9. Cuando estaba desayunando a la mañana siguiente, el criado hizo entrar a Basil Hallward. «Me alegro de haberte encontrado, Dorian», dijo el pintor con entonación solemne. «Vine a verte anoche y me dijeron que estabas en la ópera. Comprendí que no era posible, pero siento que no dijeras a dónde ibas en realidad. Pasé una velada horrible, temiendo a medias que a una primera tragedia pudiera seguirle otra. Creo que deberías haberme telegrafiado cuando te enteraste de lo sucedido». Lo leí casi por casualidad en la última edición del Globe que encontré en el club. Vine aquí de inmediato y sentí mucho no verte. No sé cómo explicarte cuánto lamento lo sucedido. Me hago cargo de lo mucho que sufres. Pero, ¿dónde estabas? ¿Fuiste a ver a la madre de esa muchacha? Por un momento pensé en seguirte hasta allí. Daban la dirección en el periódico. Un lugar en Euston Road, ¿no es eso? Pero tuve miedo de avivar un dolor que no me era posible aliviar. Pobre mujer, ¿en qué estado debe encontrarse? Y su única hija, ¿qué ha dicho sobre lo sucedido? «Mi querido Basil, ¿cómo quieres que lo sepa?», murmuró Dorian Gray, bebiendo un sobre de pálido vino blanco de una delicada copa de cristal veneciano, adorada con perlas de oro, con aire de aburrirse muchísimo. «Estaba en la ópera. Deberías haber estado allí. Conocí a Lady Gwendolen, la hermana de Harry. Estuvimos en su palco. Es absolutamente encantadora. Y la Patty cantó divinamente. No hables de cosas horribles. Basta con no hablar de algo para que no haya sucedido nunca. Como dice Harry, el hecho de expresarlas es lo que da realidad a las cosas. Aunque quizá deba mencionar que no era hija única. Existe un varón, un muchacho excelente, según creo, pero no se dedica al teatro. Es marinero o algo parecido. Y ahora háblame de ti y de lo que estás pintando». «Fuiste a la ópera», exclamó Hallward, hablando muy despacio, la voz estremecida por el dolor. «¿Fuiste a la ópera mientras el cadáver de Sybil Vane yacía en algún sórdido lugar? ¿Eres capaz de hablarme de lo encantadora que son otras mujeres y de lo maravillosa voz de la Patty antes de que la muchacha a la que amabas disponga siquiera de la paz de un sepulcro donde descansar? ¿Acaso no sabes los horrores que aguardan a ese cuerpo suyo todavía tan blanco?» «Basta, no estoy dispuesto a escucharlo», exclamó Dorian, poniéndose en pie con brusquedad. «No me hables de esas cosas. Lo que está hecho, está hecho. Lo pasado, pasado está». «¿Al día de ayer le llamas el pasado? ¿Qué tiene que ver el lapso de tiempo transcurrido? Solo las personas superficiales necesitan años para desechar una emoción. Un hombre que es dueño de sí mismo pone fin a un pesar tan fácilmente como inventa un placer. No quiero estar a merced de mis emociones. Quiero usarlas, disfrutarlas, dominarlas». «Eso que dices es horrible, Dorian. Algo te ha cambiado completamente. Sigues teniendo el mismo aspecto que el maravilloso muchacho que, día tras día, venía a mi estudio para posar. Pero entonces eras una persona sencilla, espontánea y afectuosa. Eras la criatura más íntegra de la tierra. Ahora no sé qué es lo que te ha sucedido. Hablas como si no tuvieras corazón, como si fueras incapaz de compadecerte. Es la influencia de Harry. Lo veo con toda claridad». El muchacho enrojeció y, llegándose hasta la ventana, contempló durante unos instantes el verdor fulgurante del jardín bañado de sol. «Es mucho lo que le debo a Harry», dijo por fin. «Más de lo que te debo a ti. Tú solo me enseñaste a ser vanidoso». «Sin duda estoy siendo castigado por ello, o lo seré algún día». «No entiendo lo que dices, Basil», exclamó Dorian Gray, volviéndose. «Tampoco sé lo que quieres. ¿Qué es lo que quieres?» «Quiero al Dorian Gray cuyo retrato pinté en otro tiempo», dijo el artista con tristeza. «Basil,
dijo el muchacho acercándose a él y poniéndole la mano en el hombro. Has llegado demasiado tarde. Ayer, cuando oí que Sybil Vane se había quitado la vida... ¿Quitado la vida? ¡Cielo santo! ¿Se sabe a ciencia cierta?, exclamó Hallward mirando horrorizado a su amigo. Mi querido Basil, ¿no pensarás que ha sido un vulgar accidente? Por supuesto que se ha suicidado. El hombre de más edad se cubrió la cara con las manos. ¡Qué cosa tan terrible!, murmuró, el cuerpo entero sacudido por un estremecimiento. No, dijo Dorian Gray, no tiene nada de terrible. Es una de las grandes tragedias románticas de nuestra época. Por regla general, los actores llevan una vida bien corriente. Son buenos maridos o esposas fieles o algo igualmente tedioso. Ya sabes a qué me refiero, virtudes de la clase media y todas esas cosas. Qué diferente era Sybil, que ha vivido su mejor tragedia. Fue siempre una heroína. La última noche que actuó, la noche en que tú la viste, su interpretación fue mala, porque había conocido la realidad del amor. Cuando conoció su irrealidad, murió, como podría haber muerto Julieta. Volvió de nuevo a la esfera del arte. Había algo de mártir en ella. Su muerte tiene toda la patética inutilidad del martirio, toda su belleza desperdiciada. Pero, como iba diciendo, no debes pensar que no he sufrido. Si hubieras venido ayer en cierto momento, hacia las 5:30 quizá, o las 6:45, me habrías encontrado llorando. Incluso Harry, que estaba aquí y fue quien me trajo la noticia, no se dio cuenta de lo que me sucedía. Sufrí inmensamente. Luego el sufrimiento acabó. No puedo repetir una emoción. Nadie puede, excepto las personas sentimentales. Y tú eres terriblemente injusto, Basil. Vienes aquí a consolarme. Es muy de agradecer. Me encuentras consolado y te enfureces. Bien por las personas compasivas. Me haces pensar en una historia que me contó Harry acerca de cierto filántropo que se pasó 20 años tratando de rectificar un agravio o de cambiar una ley injusta. No recuerdo exactamente de qué se trataba. Finalmente lo consiguió y su decepción fue inmensa. Como no tenía absolutamente nada que hacer, casi se murió de ennui, convirtiéndose en un perfecto misántropo. Y además, mi querido Basil, si realmente quieres consolarme, enséñame más bien a olvidar lo que ha sucedido, o a verlo desde el ángulo artístico más conveniente. ¿No era Gautier quien hablaba sobre la consolation des arts? Recuerdo haber encontrado un día en tu estudio un librito con tapas de vitela, en el que descubrí por casualidad esa frase deliciosa. Bien, no soy como el joven de quien me hablaste cuando estuvimos juntos en Marlow, el joven para quien el satén amarillo podía consolar a cualquiera de todas las tristezas de la vida. Me gustan las cosas hermosas que se pueden tocar y utilizar, brocados antiguos, bronces con cardenillo, objetos lacados, marfiles tallados, ambientes exquisitos, lujo, pompa. Es mucho lo que se puede disfrutar con todas esas cosas, pero el temperamento artístico que crean, o que al menos revelan, tiene todavía más importancia para mí. Convertirse en el espectador de la propia vida, como dice Harry, es escapar a sus sufrimientos. Ya sé que te sorprende que te hable de esta manera. No te has dado cuenta de cómo he madurado. No era más que un colegial cuando me conociste. Soy un hombre ya. Tengo nuevas pasiones, nuevos pensamientos, nuevas ideas. Soy diferente, pero no debes tener menos afecto. He cambiado, pero tú serás siempre mi amigo. Es cierto que a Harry le tengo mucho cariño, pero sé que tú eres mejor, menos fuerte porque le tienes demasiado miedo a la vida, pero mejor. Y qué felices éramos cuando estábamos juntos. No me dejes, Basil, ni te pelees conmigo. Soy lo que soy, no hay nada más que decir. El pintor se sintió extrañamente emocionado. Apreciaba infinitamente a Dorian, y gracias a su personalidad, su arte había dado un paso decisivo. No cabía seguir pensando en hacerle reproches. Tal vez su indiferencia fuese un estado de ánimo pasajero. Había tanta bondad en él, tanta nobleza. «Bien, Dorian», dijo finalmente con una triste sonrisa.
A partir de hoy no volveré a hablarte de ese suceso tan terrible. Solo deseo que tu nombre no se vea mezclado en un escándalo. La investigación judicial se celebra esta tarde. ¿Te han convocado? Dorian negó con la cabeza y una expresión de fastidio pasó por su rostro al oír mencionar la palabra investigación. Todo aquel asunto tenía algo de vulgar y de tosco. No saben cómo me llamo, respondió. ¿Tampoco ella? Solo mi nombre de pila, y estoy seguro de que nunca se lo dijo a nadie. En una ocasión me contó que todos tenían una gran curiosidad por saber quién era yo, pero siempre les decía que era el Príncipe Azul. Una delicadeza por su parte. Has de hacerme un dibujo de Sybil, Basil. Me gustaría tener algo más que el recuerdo de algunos besos y unas palabras entrecortadas llenas de patetismo. Trataré de hacer algo, Dorian, si eso te agrada. Pero tienes que venir y posar para mí de nuevo. Sin ti no hago nada que merezca la pena. Nunca volveré a posar para ti. Es imposible, exclamó Dorian, retrocediendo. El pintor lo miró fijamente. Mi querido Dorian, eso es una tontería, exclamó. ¿Quieres decir que no te gusta el retrato tuyo que pinté? ¿Dónde está? ¿Por qué has colocado ese biombo delante? Déjamelo ver, es lo mejor que he hecho. Haz el favor de retirar el biombo, Dorian. Me parece vergonzoso que tu criado esconda mi retrato de esa manera. Ahora comprendo por qué la habitación me ha parecido distinta al entrar. Mi criado no tiene nada que ver con eso. ¿No imaginarás que le dejo arreglar la biblioteca por mí? A veces coloca flores, eso es todo. No, soy yo quien lo ha hecho. La luz era demasiado fuerte para el retrato. ¿Demasiado fuerte? No puede ser. Es un sitio admirable para ese cuadro. Déjamelo ver. Un grito de terror escapó de la boca de Dorian Gray, que corrió a situarse entre el pintor y el biombo. Basil, dijo sumamente pálido. No debes verlo. No quiero que lo veas. Que no vea mi propia obra. No hablas en serio. ¿Por qué tendría que no verlo? Preguntó Howard riendo. Si tratas de verlo, te juro por mi honor que nunca volveré a dirigirte la palabra mientras viva. Hablo completamente en serio. No te doy ninguna explicación, ni te permito que me la pidas. Pero recuérdalo, si tocas ese biombo, nuestra amistad se habrá terminado para siempre. Hallward quedó anonadado. Miró a Dorian Gray con infinito asombro. Nunca lo había visto así. El muchacho estaba lívido de rabia. Apretaba los puños y sus pupilas eran como discos de fuego azul. Temblaba de pies a cabeza. Dorian. No digas nada. Pero, ¿qué es lo que te pasa? Por supuesto que no voy a mirarlo si tú no quieres, dijo con bastante frialdad, girando sobre los talones y acercándose a la ventana. Pero me parece bastante absurdo que no pueda ver mi propia obra, sobre todo cuando me dispongo a exponerla en París en otoño. Probablemente tendré que darle otra mano de barniz antes, de manera que tendré que verlo algún día. ¿Y por qué no hoy? ¿Exponerlo? ¿Quieres exponerlo?, exclamó Dorian Gray, sintiendo que le invadía un extraño terror. ¿Iba a ser el mundo testigo de su secreto? ¿Se quedaría la gente con la boca abierta ante el misterio de su vida? Imposible. Había que hacer algo, no sabía aún qué, y hacerlo de inmediato. Sí, espero que no te opongas. George Petit va a reunir mis mejores obras para una exposición personal en la Rue de Sèvres, que se inaugurará la primera semana de octubre. El retrato solo estará fuera un mes. Creo que podrás pasarte sin él ese tiempo. De hecho, es seguro que no estarás en Londres. Y si lo tienes detrás de un biombo, quiere decir que no te importa demasiado. Dorian Gray se pasó la mano por la frente, donde habían aparecido gotitas de sudor. Se sentía al borde de un espantoso abismo. «Hace un mes me dijiste que no lo expondrías nunca», exclamó. «¿Por qué has cambiado de idea?
Las personas que presumís de coherentes sois tan caprichosas como todo el mundo. La única diferencia es que vuestros caprichos carecen de sentido. No es posible que lo hayas olvidado. Me aseguraste con toda la solemnidad del mundo que nada te impulsaría a mandarlo a ninguna exposición. Y a Harry le dijiste exactamente lo mismo. Se detuvo de repente y apareció en sus ojos un brillo especial. Recordó que Lord Henry le había dicho en una ocasión, medio serio, medio en broma, si quieres pasar un cuarto de hora insólito, haz que Basil te cuente por qué no quiere exponer tu retrato. A mí me lo contó y fue toda una revelación. Sí, quizá también Basil tuviera su secreto. ¿Y si tratara de interrogarlo? ¿Basil?, le dijo, acercándose mucho y mirándolo fijamente a los ojos. Los dos tenemos un secreto. Hazme saber el tuyo y yo te contaré el mío. ¿Qué razón tenías para negarte a exponer el retrato? El pintor se estremeció a su pesar. Si te lo dijera, quizá disminuyera el aprecio que me tienes, y sin duda alguna te reirías de mí. Me resulta insoportable que suceda cualquiera de esas dos cosas. Si no quieres que vuelva a ver el cuadro, lo acepto. Siempre puedo mirarte a ti. Si quieres que mi mejor obra permanezca oculta para el mundo, me doy por satisfecho. Tu amistad es más importante para mí que la fama o la reputación. No, Basil, me lo tienes que contar, insistió Dorian Gray. Creo que tengo derecho a saberlo. El sentimiento de terror había desaparecido, sustituido por la curiosidad. Estaba decidido a descubrir el misterio de Basil Hallward. Vamos a sentarnos, Dorian, dijo el pintor con gesto preocupado. Siéntate y respóndeme a una sola pregunta. ¿Has notado algo peculiar en el cuadro? Algo que probablemente no advertiste en un primer momento, pero que se te ha revelado de repente. Basil, exclamó el muchacho, agarrándose los brazos del sillón con manos temblorosas y mirándolo con ojos más llenos de miedo que de sorpresa. Ya veo que sí. No digas nada. Espera a escuchar lo que tengo que decir. Desde el momento en que te conocí, tu personalidad ha tenido sobre mí la más extraordinaria de las influencias. Has dominado mi alma, mi cerebro, mis energías. Te convertiste en la encarnación tangible de ese ideal nunca visto, cuyo recuerdo obsesiona a los artistas como un sueño inefable. Te idolatraba, sentía celos de todas las personas con las que hablabas. Te quería para mí solo. Solo era feliz cuando estaba contigo, y cuando te alejabas de mí, seguías presente en mi arte. Por supuesto, nunca te hice saber nada de todo eso. Hubiera sido imposible, no lo habrías entendido. Apenas lo entendía yo. Solo sabía que había visto la perfección cara a cara, y que, ante mis ojos, el mundo se había convertido en algo maravilloso, demasiado maravilloso quizá, porque en una adoración tan desmesurada existe un peligro, el peligro de perderla, no menos grave que el de conservarla. Pasaron semanas y semanas, y yo estaba cada día más absorto en ti. Luego sucedió algo nuevo. Te había dibujado como París, con una primorosa armadura, y como Adonis, con capa de cazador y lanza bruñida, coronado con flores de loto en la proa de la falúa de Adriano, mirando hacia la otra orilla sobre las verdes aguas turbias del Nilo, inclinado sobre un estanque inmóvil, en algún bosque griego. Habías visto en la planta silenciosa del agua la maravilla de tu propio rostro, y todo había sido, como conviene al arte, inconsciente, ideal y remoto. Un día fatídico, pienso a veces, decidí pintar un maravilloso retrato tuyo, tal como eres, no con vestiduras de edades muertas, sino con tu ropa y en tu época. No sé si fue el realismo del método o la maravilla misma de tu personalidad, que se me presentó entonces sin intermediarios, sin niebla ni velo. Pero sé que mientras trabajaba en él, con cada pincelada, con cada toque de color, me parecía estar revelando mi secreto. Sentí miedo de que otros advirtieran mi idolatría. Comprendí que había dicho demasiado,
que había puesto demasiado de mí en aquel cuadro. Decidí entonces no permitir que el retrato se expusiera nunca en público. Tú te molestaste un poco, pero no te diste cuenta de todo lo que significaba para mí. Harry, a quien le hablé de ello, se rió de mí, pero no me importó. Cuando el cuadro estuvo terminado y me quedé a solas con él, sentí que yo tenía razón. Luego, a los pocos días, el lienzo abandonó mi estudio, y tan pronto como me libré de la intolerable fascinación de su presencia, me pareció absurdo imaginar que hubiera algo especial en él, aparte del hecho de que tú eras muy bien parecido y de que yo era capaz de pintar. Incluso ahora no puedo por menos de pensar que es un error creer que la pasión que se siente durante la creación aparece de verdad en la obra creada. El arte es siempre más abstracto de lo que imaginamos. La forma y el color solo nos hablan de sí mismos, eso es todo. Con frecuencia me parece que el arte esconde al artista mucho más de lo que lo revela. De manera que cuando recibí la invitación de París, decidí hacer de tu retrato la pieza principal de mi exposición. Nunca se me ocurrió que te negaras. Ahora comprendo que tenías razón. El retrato no se puede mostrar. No te enfades conmigo por lo que te he contado, Dorian. Como le dije a Harry en una ocasión, estás hecho para ser adorado. Dorian Gray respiró hondo. Sus mejillas recobraron el color y sus labios juguetearon con una sonrisa. Había pasado el peligro. De momento estaba a salvo, pero no podía dejar de sentir una piedad infinita por el pintor que acababa de hacerle aquella extraña confesión, al tiempo que se preguntaba si alguna vez llegaría a sentirse tan dominado por la personalidad de un amigo. Lord Henry tenía el encanto de ser muy peligroso, pero nada más. Era demasiado inteligente y demasiado cínico para que nadie sintiera por él un afecto apasionado. ¿Habría alguna vez alguien que suscitara en él, en Dorian Gray, tan extraña idolatría? ¿Era esa una de las cosas que le reservaba la vida? Me parece extraordinario, Dorian, prosiguió Hallward, que hayas descubierto mi secreto en el retrato. ¿Lo has visto de verdad? Vi algo en él, respondió el joven, algo que me pareció sumamente curioso. Bien, ahora ya no te importará que lo vea, ¿no es cierto? Dorian negó con un movimiento de cabeza. No me pidas eso, Basil. No puedo permitir que veas ese cuadro cara a cara. Pero llegará algún día en que sí. Nunca. Bien, quizás estés en lo cierto. Me despido de ti. Has sido la única persona que de verdad ha influido en mi arte. Si he hecho algo que merezca la pena, te lo debo a ti. Ah, no sabes lo que me ha costado decirte todo lo que te he dicho. Mi querido Basil, respondió Dorian, ¿qué es lo que me has contado? Simplemente que te parecía que me admirabas demasiado. Eso ni siquiera llega a ser un cumplido. No era mi intención hacerte un cumplido. Ha sido una confesión. Ahora que ya lo he hecho, tengo la impresión de haber perdido algo de mí mismo. Quizá nunca se deba traducir en palabras un sentimiento de adoración. Ha sido una confesión muy decepcionante. ¿Qué esperabas, Dorian? No has visto ninguna otra cosa en el cuadro, ¿no es cierto? ¿Había algo más que ver? No, no había nada más. ¿Por qué te lo preguntas? Pero no debes hablar de adoración. No tiene sentido. Tú y yo somos amigos y hemos de seguir siéndolo siempre. Tienes a Harry, dijo el pintor con tristeza. Ah, Harry, exclamó el muchacho con una carcajada. Harry se pasa los días diciendo cosas increíbles y las veladas haciendo cosas improbables. Exactamente la clase de vida que me gustaría llevar, pero de todos modos no creo que fuese en busca de Harry cuando tuviera problemas. Creo que iría antes a verte a ti. ¿Volverás a posar para mí? Imposible. Destrozas mi vida de artista negándote. Nadie se tropieza 2 veces con el ideal, y son muy pocos los que lo encuentran siquiera una.
No te lo puedo explicar, pero no puedo volver a posar para ti. Hay algo fatal en un retrato. Tiene vida propia. Iré a tomar el té contigo. Será igual de placentero. Placentero para ti, mucho me temo, murmuró Hallward pesaroso. Y ahora, adiós. Siento que no me dejas ver el cuadro una vez más. Pero ¿qué se le va a hacer? Entiendo perfectamente tus sentimientos. Mientras lo veía salir de la habitación, Dorian Gray no pudo evitar una sonrisa. Pobre Basil, qué lejos estaba de saber la verdadera razón, y qué extraño era que, en lugar de verse forzado a revelar su propio secreto, hubiera logrado, casi por casualidad, arrancar a su amigo el suyo. Cuántas cosas le había explicado aquella extraña confesión, los absurdos ataques de celos del pintor, su desmedida devoción, sus extravagantes alabanzas, sus curiosas reticencias. Ahora lo entendía todo, y sintió pena. Le pareció que había algo trágico en una amistad tan cercana al amor. Suspiró y tocó la campanilla. Tenía que ocultar el retrato a toda costa. No podía correr de nuevo el riesgo de verse descubierto. Había sido una locura permitir que continuara, ni siquiera por una hora, en una habitación donde entraban sus amigos.